Muy bien, gracias. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad de seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos que sea de su agrado. Vamos a seguir compartiendo este conocimiento, ¿no? Siguiendo con el curso de Administración Financiera. Como docente virtual, soy contador público colegiado CPC Aldo Alía Acuña Parcana, actual docente en el Instituto CIMAS y CAMEX. Consultor, investigador en gestión pública y privada. En el curso de Administración Financiera seguiremos aprendiendo el uso de las herramientas financieras como sustento los estados financieros para determinar el análisis de la finanza, de los recursos obtenidos y programados. Es por ello, siguiendo con el contenido de la unidad 3, ¿no? Análisis de los estados financieros, pero en esta oportunidad vamos a ver los casos reales, ¿no? En Excel, que hoy día, viernes 20 de noviembre, ¿no? El módulo 1, ¿no? Como le estaba mencionando, en esta unidad 3 veremos casos prácticos donde podemos ver la realidad en sí, utilizando los ratios, ¿no? Ustedes van a poder ver, analizar cómo se aplica, por qué se aplica, cuál es el énfasis, ¿no? De utilizar estos ratios, ¿no? Vamos a ver ahí los ratios de liquidez, de actividad, de solvencia, de rentabilidad, que estos son los 4 primeros que se utilizan para la finanza, ¿no? También contablemente, ¿no? Según las normas internacionales de contabilidad. En el caso de la finanza, aparte de los 4 puntos muy importantes, también vemos, ¿no? El uno, por el tema, cómo ha sido el flujo, la operatividad del dinero, y el otro, la cobertura en sí, ¿no? Cómo ha sido del enero hasta diciembre la cobertura de las finanzas. Y luego vamos a ver como último una medición de la creación de valor a través de los estados financieros, utilizando el análisis horizontal y vertical. Bueno, nos vamos al Excel. Vamos al Excel para comenzar. El día de ayer habíamos visto el caso 1 sobre el ratio de liquidez, ¿no? El ratio corriente, ¿no? Que ya habíamos realizado. Vamos a seguir con el ratio de rápido, ¿no? El ratio rápido para poder enfatizar en sí. Pero ¿qué cosa es un ratio rápido? ¿No? Es el coeficiente rápido, eh, es un coeficiente de liquidez, ¿no? Que mide los soles de los activos corrientes líquidos disponibles por cada sol de los pasivos corrientes. Los activos corrientes líquidos son activos corrientes que pueden convertirse rápidamente en efectivo sin que su valor disminuya significativamente, ¿no? Esta es la fórmula del ratio, ¿no? El ratio rápido, efectivo más valores negociables más cuenta por cobrar sobre pasivos corrientes. El caso que indica, dice, el especialista financiero se encarga de analizar la posición de liquidez de Tauro SAC y Croque SAC, utilizando un ratio rápido, ¿no? A continuación se muestra el extracto de los estados financieros de Tauro SAC por el último periodo, ¿no? Estos son los elementos, ¿no? Ahí menciona efectivo equivalente en efectivo, ¿no? El 21.120, inversión a corto plazo, 20.481, cuentas por cobrar, 16.849, inventarios, 2.349, impuestos diferidos de la renta, 5.546, otros activos corrientes, 23.033. Entonces, hago la suma y todo eso se llama, ¿cómo se llama todos estos elementos? Activos corrientes totales, ¿no? Todos estos elementos pertenecen a los activos corrientes totales. La suma de ellos da 89.378. Esta es la fórmula para en Excel cómo se realiza la suma. Y los pasivos corrientes totales, ¿no? Me dan como dato los 80.610. Entonces, una vez que ya tenga esta información de
de los estados de situación financiera de Taurosac, también la otra firma, Croquesa, me da la siguiente información. En el estado de situación financiera me indica que los activos corrientes totales tiene 51.787, impuestos diferidos a la renta 1.242, inventarios 3.485, gastos anticipados 1.116, otros activos corrientes 4.148, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no?, corresponden a lo que son los activos, ¿no? No lo hago la suma porque ya tengo como dato activos corrientes totales, ¿no? Pero estos son otros elementos que está aparte como información. Pero los pasivos corrientes totales me dan como dato 42.191. Pero ¿qué es lo que requiere en sí, ¿no? Creo que SAC tiene un ratio de rotación de inventarios superior a la medida de la industria y una espléndida tasa de crecimiento. La rotación del inventario y el crecimiento de Tauro SAC están en línea con el promedio de la industria. Ese es el análisis que determina el especialista, ¿no? Pero vamos a ver por qué menciona ello, ¿no? Entonces tenemos la fórmula, ¿no?, de ratio rápido, como sabrán, que es efectivo más valores negociables más cuenta por cobrar sobre pasivo corriente. Entonces comienzo primero con la empresa Tauro y luego con la empresa Croque, ¿ya? Entonces, cuando ya tengo esta información de la empresa Tauro, obviamente me voy a los estados financieros, ¿no?, de la empresa Tauro. Y comienzo, voy a poner negrito, y comienzo a, digamos, determinar cuánto es el monto del efectivo, ¿no? En este caso, tenemos los 21.120, según indica los estados financieros, ¿no?, efectivo. Valor negociable, ¿cuánto es el valor negociable? Los inversiones a corto plazo, ¿no?, más conocido como valor negociable, tengo 20.481. Y las cuentas por cobrar, ¿no?, las cuentas por cobrar por 16.849. Entonces, ya tengo la primera información en el numerador. Ahora vamos al denominador, donde salen los pasivos corrientes. Estos pasivos corrientes salen, ¿no?, del dato que me brindan, en el estado financiero, en el estado de situación financiera, pasivo corriente total, 80.610. Entonces, cuando ya tengo esta información, ¿no?, ya comienzo a dividir, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Mire cómo ha determinado en los estados financieros, mire cómo ha reconocido los tres primeros, ¿no? Y luego también en el pasivo, en Excel, ¿no? Este es en Excel, este es para que ustedes se guíen de dónde saco la información, ¿correcto? Entonces, lo divido, ¿no? Comienzo a dividir y tengo esta información, ¿no? Tengo esta información. Entonces, cuando comienzo a dividir, ¿no?, utilizo los datos del numerador y el denominador, ¿no? Entonces, ya estoy teniendo el ratio rápido de Tauro SAC, ¿no? La siguiente empresa, ¿no? La siguiente empresa vamos a sacar. Me dice, efectivo. ¿Cuánto es el efectivo de Croque SAC? Los 51.787, ¿no? Como me indica acá. Porque está dentro del activo corriente. Claro, profesor, pero no, ahí no dice efectivo. Pero el efectivo pertenece al elemento, a la suma de activos corrientes totales. Ojo, si ustedes no encuentran el efectivo, no quiere decir que no haya efectivo. Si ustedes encuentran el elemento que menciona activos corrientes totales, quiere decir que está dentro de todos los elementos la sumatoria, ¿no? Esta es la sumatoria de todos los activos corrientes totales. Por eso dice ahí activos corrientes totales. Entonces, en activos corrientes totales voy a encontrar el efectivo, ¿no? Parte del efectivo. Pero solo como me dice por el caso, es efectivo, ¿no? Solamente el efectivo lo opto como dato.
como dato. No quiere decir que el efectivo, ¿no?, va a ser el total del activo, ¿no? Porque también hay cuentas de existencia, también hay lo que es inversión de financieras, ¿no?, que, que está incluido, ¿no? Pero el caso, por este caso académico, lo estamos optando este monto, ¿correcto? Luego me dice el valor negociable. ¿Cuál es el valor negociable en lo que es en la empresa? Creo que SAC, impuesto diferido, ¿no? El impuesto diferido es el valor negociable. ¿Por qué? Porque el especialista financiero ha determinado, ¿no?, que tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no?, con SUNAT, ¿no? ¿Por qué no se cumplió o por qué me están aplicando multas, infracciones, ¿no?, en temas lo que es tributariamente, ¿no? Eso también, por eso dice valor negociable, ¿no? Coordinar, ¿no?, y ver los aspectos, ¿no?, que en lo que han determinado los especialistas por qué está saliendo ese saldo, ¿no?, del impuesto diferido. Luego, las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, como sabrán, viene a ser, ¿no?, 4.148, ¿no?, viene a ser la suma de inventarios con gastos, perdón, 4.100, acá están, otros activos corrientes, pero acá me dan, miren, miren este punto muy importante, valor razonable. No solamente es este valor, ¿no? También tenemos el valor inventario y también tenemos el valor de gastos anticipados. O sea, en lo que es en la cuenta de valores negociable, esta empresa está determinando, miren, determina este lenguaje, ¿no? Tengo para negociar el impuesto diferido, tengo para negociar el inventario y tengo para negociar los gastos anticipados, ¿no? ¿Qué pasó con los gastos anticipados? ¿No? O sea, todo lo que están devengados y no son reconocidos, ¿no? ¿Qué sucedió? Entonces entra a la, ¿no?, cuando va a comprar esta empresa a Croquesac, ¿no? Entonces va a evaluar, ¿no? Va a evaluar por qué sigue saliendo estos saldos, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder analizar, es decir, ahora van entendiendo por qué es el uso adecuado de los estados financieros. Entonces, con esta información, más la cuenta, ¿no?, más las cuentas por cobrar, que viene a ser, ¿no?, los otros activos corrientes que el contador lo ha determinado en esa cuenta, y se puede determinar que ya tengo ya la información. Luego, en el caso de pasivos corrientes, la información, ¿no?, ya me lo dan, ¿no? Creo que esa me dice que en su estado de situación financiera, que ya tengo este monto. Este es el monto, y le doy, digamos, la parte numérica de dividir, ¿no? Entonces tengo el numerador, el denominador, lo divido y me sale esta información de 0.99. Pero en Excel también, ¿cómo lo debo aplicar? ¿No? Miren cómo ya lo estoy determinando, ¿no? En Excel lo reconozco, hago la resta, pero miren acá, aquí en este caso ya no hago la suma, sino hago la resta. ¿Por qué, profesor? Porque mientras que TauroSat tiene las informaciones, o sea, es el que va a absorber, ¿no? Tauro B tiene que ver lo negativo, ¿no?, para poder determinar, mira lo que está quedando pendiente, como decir, ¿no?, entre comillas, para que puedan entender. Mira, está quedando pendiente, entonces lo estoy poniendo como negativo, ¿no? Y luego, este punto de vista, ¿no?, lo resto, lo mismo, lo reconozco el monto y lo divido, ¿no? Lo divido. Entonces, ahora sí me dejo entender, ¿no? Ahora sí me dejo entender lo que quiere decir, ¿no?, el analista, ¿no? Que creo que esa tiene un ratio de rotación de inventario superior, ¿no?, a la medida de la industria, ¿no? Y una espléndida tasa de crecimiento. La rotación de inventario y el crecimiento de Tauro SAC están en línea con el promedio de la industria.
Ahora sí ya te voy a entender por qué me quiere decir con ello. Y no solo eso, sino que también puedo determinar que, que creo que SAC, ¿no? Creo que SAC tiene un ratio rápido, ¿no? De 0.99, ¿no? De 0.99 en comparación con 0.73, que es en el caso de Tauro SAC, ¿no? Mientras que el ratio de rápido de Tauro SAC es bastante seguro, y, y creo que SAC tiene mejor liquidez general, especialmente en una situación crujiente, analizando junto con su alta tasa de crecimiento y su alta ratio de rotación de inventario. La alta ratio rápida de Croque-Sac, ¿no? Tampoco indica ineficiencia. O sea, están en ese rango, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los estados financieros para que cuando yo voy a aplicar los ratios, ¿no? En este caso rápido, puedo determinar, ¿no? Puedo determinar en sí. Muy bien, vamos al siguiente caso. En el siguiente caso tenemos los ratios en efectivo, ¿no? Los ratios en efectivo. ¿Pero qué cosa es un ratio en efectivo? El ratio en efectivo, ¿no? Es el ratio entre los activos corrientes muy líquidos como el efectivo y los valores negociables a corto plazo de una empresa. Y sus pasivos corrientes también se va a poder determinar. El ratio de efectivo es el ratio de liquidez más conservador, porque toma solo los activos corrientes casi en efectivo a equivalente de efectiva. Ojo, repito, los activos corrientes casi en efectivo a equivalente de efectiva y los comparan con los pasivos corrientes. Quiere decir que este ratio es el más relevante para las empresas en situaciones de crisis, dado que el efectivo y los equivalentes de efectivo están fácilmente disponibles y los valores negociables a corto plazo pueden convertirse fácilmente en efectivo en muy poco tiempo. El ratio de efectivo evalúa la posición de liquidez de una empresa en el peor de los casos, ¿no? Un escenario en que no puede generar efectivo a partir de cuentas por cobrar e inventarios. Y debe pagar el pasivo corriente con activo muy líquido, ¿no? Entonces, con este análisis ya voy a poder determinar, y este 2020 prácticamente va a ser muy útil, va a ser muy útil. Pero ¿cuál es la fórmula en sí del ratio efectivo? ¿Cuáles son los elementos que se va a participar? Efectivo más valores negociables sobre los pasivos corrientes. Vamos a un caso para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Dice que una empresa tiene los siguientes activos y pasivos al año terminado, ojo, al año terminado a 31 de diciembre de 2020. Vamos a ver qué sucede en esta circunstancia. Tengo el estado de situación financiera, me dan como dato, efectivo, los 34.390, valores negociables, 12.000, cuentas por cobrar, 56.200, seguro anticipado, 9.000 soles. El total de los pasivos corrientes, ¿no? 73.780. Entonces ya tengo, ¿no? Los elementos y los importes para poder analizar, ¿no? ¿Y qué me pide? Calcule el ratio de efectivo a partir de la información anterior. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué hallamos? Entonces, como ya tengo el estado de situación financiera, lo que voy a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar, ¿no? ¿Qué voy a reemplazar? Efectivo. ¿Cuánto tengo en efectivo en el estado de situación financiera? Los 34.390. Efectivo, 34.390. Perfecto. Voy a sumar valores negociables. ¿Cuáles son los valores negociables? Ahí lo indica. Los 12.000. Y lo voy a dividir en pasivo corriente. ¿Cuánto tengo en pasivo corriente? 73.780.
ahí lo revela, ¿no? Ahí lo revela en el estado de situación financiera. Ok, entonces con esta información ya puedo determinar, ¿no? ¿Qué cosa? Primero voy a hacer la suma, ¿no? La suma me sale 46.390 y voy a esperar el denominador y recién lo divido, ¿no? Lo divido esta información y tengo este dato. Y me sale 0.63. ¿Correcto? Entonces, ¿y cómo es en Excel? En Excel sería, reconozco la información y miren, con el estado de situación financiera. Efectivo y valores negociables como suma. Y el pasivo corriente también es reconocible, ¿no? Pasivo corriente total y solamente le doy igual y me voy a la celda y le doy enter. Entonces, cuando ya tengo los datos del numerador y los datos del denominador, ¿no? Entonces me va a salir el resultado de ratio de efectivo, ¿no? Lo divido, ahí está la información, ¿no? Dividido a las celdas correspondientes. Entonces, ya tengo lo que es el ratio de efectivo, que me sale los 0.63, ¿no? Vamos a comparar con otro caso para que puedan darle mayor entendimiento sobre el ratio de efectivo. Me dice, calcule el ratio efectivo a partir de la siguiente información. Me dan esta información, tengo el estado financiero, efectivo, 21.720. Letras, 18.500. Cuentas por cobrar, 35.920. Pasivo corriente total, 82.960. Pero mire la diferencia. ¿Qué no estoy viendo acá? Los valores negociables. Profesor, pero en las letras también puede ser valores negociables. Depende. Depende. Porque en las letras, cuando tú giras una letra o emites una letra, yo le llamo como una desconfianza, ¿no? No sé si ese cliente confío o no confío, porque las letras no tienen valor, ¿no? Hoy, y a pesar que hay una ley de título de valores, pero no hay nadie que pueda decir como, por ejemplo, un pagaré, que en el banco lo puede reconocer, tiene validez, pero una letra de cambio tiene su ley, pero el tratamiento financiero sería la confianza, ¿no? Si tú crees conveniente de que confías en esa persona, entrégalo. Pero el sistema financiero no se hace responsable, porque la norma lo indica, es libre, ¿no? Es libre, pero optando la confianza. Si tú crees conveniente, lo aplicas, si no, y tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo. En cambio, el pagaré no, porque el pagaré directamente con el banco y procede y obviamente es seguro y menos riesgo, ¿no? Esa es la diferencia de una letra y un pagaré, ¿no? Es por ello que no se determina como valor negociable, pero entra por el término de la confianza, ¿no? El término de la confianza. Entonces, una vez que es por ello que he querido darle esta diferencia de uno que sí es reconocible y el otro que entran a la duda de la confianza, ¿no? A través de esta letra, ¿cómo hago para recuperar todo ello, ¿no? Pero vamos a ver cómo es el efectivo en sí, si afecta o no afecta. Entonces, reemplazo la información y ¿cuál es la información? Efectivo, los 21.720, valor negociable, los 18.500, aún así en letras, pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo en sí. Y el pasivo corriente, ¿no? El pasivo corriente, como ya tengo como dato, los 82.960. Entonces, con esta información, ya puedo decir
¿no? Ya puedo decir, le doy la suma, ¿no? Y me sale 40.220 y lo divido entre 82.960. Y el resultado, como verán, 0.48 a comparación de 0.63. Mientras que aquí es confiable, aquí es el riesgo. Pero miren el riesgo, a 0.48. ¿Cómo opto la confianza? ¿No? O sea, cuando optas la confianza, como dice, que no pase del techo del 1%. Pero si es menos de la mitad del 1%, hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo en sí. Por eso el especialista en finanzas tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de que cuando revise y preguntar si trabajan con el sistema financiero o trabajan dando crédito en letras, ¿no? Y en caso de letras, sí es confiable, ¿no? También se puede medir la confianza, ¿no? Del cliente, que más adelante vamos a ver. Luego, este es en Excel, miren, el efectivo en letras, ¿no? Lo que estaba, lo que falta. Ese es el saldo de las letras que falta por cobrar, ¿no? Pero profesor, ¿por qué no lo ponen en cuenta por cobrar? Porque no las he emitido comprobantes, solo hace entregar una letra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Y también lo reconoce y esta es la información. Lo divido y te tiene que salir así, ¿no? Muy bien, quería darle esa diferencia de uno que entra en confianza y el otro que entra el riesgo, ¿no? El riesgo sí, el efectivo, para que ustedes también puedan, eh, sepan utilizar y entender bien el uso de los estados financieros con los ratios. El siguiente punto es, dentro del ratio de liquidez, el ciclo de conversión del efectivo, ¿no? Que es un dolor de cabeza para los inversionistas. Y para el financista también, ¿no? El administrador o gerente general, ¿no? Que ve todas las finanzas. Pero ¿qué cosa es, no? ¿Qué cosa es un ciclo de conversión efectivo? Es un ratio de eficiencia, ¿no? Que mide el número de días durante los cuales el efectivo de una empresa está inmovilizado en inventarios y cuentas por cobrar, ¿no? Tiene por objeto evaluar la eficacia con que una empresa gestiona su capital de trabajo. Una empresa típica compra materias primas, ¿no? En su mayoría a crédito, y las convierte en productos terminados. Vende esos productos, en su mayoría a crédito, recupera el efectivo de los clientes y reutiliza el efectivo para cobrar materias primas, ¿no? O sea, compran las materias primas en sí, pero ¿para qué? Para la producción posterior, ¿no? Si nosotros definimos el ciclo de conversión de efectivo como el tiempo durante el cual el efectivo está inmovilizado en el capital de trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Que los inventarios y las cuentas por cobrar, ¿no? Tiene que, tiene que los saldos sean adecuados. Si los días en que el efectivo está inmovilizado en cuentas por cobrar, se miden que los días de ventas pendientes y el número de días que se tarda en vender los inventarios se mide. Ojo, mucho ojo, se mide por los días de inventarios, pero pendientes. Ojo, mucho ojo. Si la suma de estos dos ratios es el ciclo operativo de la empresa, sin embargo, como las materias primas que se consumen en la producción de inventario,
tenemos que comprar, pero a crédito, ¿no? Pero luego se pagan después de que la materia prima pertinente se hayan sido utilizado en la producción. Por eso, y los días reales, ¿cómo queda? Queda que en el efectivo está inmovilizado en inventarios equivalentes a los días que se tarda en vender los inventarios menos los días en que el monto pagadero por esa materia prima sigue pendiente, en pocas palabras, los días pagaderos pendientes, ¿no? Entonces, con esos conceptos, ¿no? Al momento de que el especialista en finanzas comienza a evaluar, tiene, ¿no? Cómo determinar así. Esta es la fórmula. Ciclo de conversión efectivo es igual DBP, ¿no? ¿Qué cosa es DBP? Días de ventas pendiente, que es igual al promedio de cuentas por cobrar por los 365, que vienen a ser los días, ¿no? Del año, los días del año, ¿no? Sobre las ventas a crédito. Más el DIP. ¿Qué cosa es el DIP? Vienen a ser los días de inventario pendiente, y este es igual, ¿de dónde obtengo la información? Inventario medios por los 365 días del año, ¿no? Esto viene a ser los datos de calendario del año, ¿ya? Sobre costo de venta. Y lo resto con el DPP. ¿Qué cosa es el DPP? Días de pagos pendientes. ¿Y dónde voy a sacar esos datos? Del promedio de cuentas por pagar por los 365 días del año, sobre costo de venta. Ok, entonces ya tengo cómo es la fórmula. Entonces vamos a ver un casito en sí, ¿no? Dice, calcule y analice el ciclo de conversión de efectivo para el Mundial SAC y Toma Aire SAC, ¿no? Hay dos empresas, ¿no? Como verán, en función de la información que se indica a continuación. O sea, me dan los tres periodos, 2018, 2019, 2020. Mundial SAC dice, tengo días de ventas, inventario de días y días a pagar. Día de venta del año 2018, 52.51. 2019, 52.46. Este 52 viene a ser 52 días en el 2019. En 2020, 48 días, ¿no? Que puedes determinar con los decimales o puedes redondearlo. Pero a veces los financistas lo optamos con los dos dígitos para poder determinar el cálculo de redondeo en sí, ¿no? Inventario de días, ¿ya? Aquí estos son datos de días, ¿ya? Estos son datos de días. Inventario de días, 2018, 27, 2019, 26 y 2020, 26. Miren, pero miren la comparación. A pesar que el 2018 arrancó bien, miren 2019, ¿no? ¿Qué pasa si tengo, profesor, el mismo dato? ¿Cómo evalúo? Por eso están los decimales. En los decimales puedo darle la diferencia. Claro, puedo redondearle al final, pero me va a salir la misma información. Pero con el redondeo, perdón, cuando tú aplicas dos decimales, entonces ya puedes determinar que el 2020 sí ha podido llegar a tener 27 o hasta 28, ¿no? En cambio, 2019 solo se cree 26, porque no pasa 5, ¿no? No pasa 5. Y días a pagar igualmente. Mire, 2018 55, 2019 57 y 2020 64. O sea, demoran para pagar. Días a pagar, mire. 64 días en 2020. Pero no es la culpa de ellos, ¿no? Ha sido por el tipo de la pandemia. Ojo, el tiempo de la pandemia también no hay que decir que comenzó desde enero hasta la actualidad. Ojo, mucho ojo con ello, porque he visto algunos estados financieros que en las notas lo expresan, ¿no? Los días de pago se demoró porque la pandemia empezó enero, 1 de enero de 2020, hasta la fecha. No, señores,
Acá en el Perú hay una norma que dice a partir del 15 de marzo de 2020. A partir de ese decreto legislativo, ¿no? Aquel presidente que estaba en mando, ¿no? Desde esas fechas se empieza, ¿no? Mucho ojo con ello, porque en una auditoría te interviene, no señor, acá te van a decir, es 15 de marzo de 2020 que se inició el estado de emergencia nacional y el estado de emergencia sanitario en abril, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado cuando vas a aplicar, ¿no? Los días que no han sido reconocidos, ¿no? Para que no tenga ningún impedimento en brindar la información, y tiene que ser una información relevante, o sea, legal, una información según la norma. Siempre tiene que comparar con la norma. Entonces, ese es de la empresa mundial y este es de la empresa Aries, ¿no? Pero aún así, miren la diferencia de los días de ventas, 19, 25 y 30. O sea, aún así, son 30 días de venta en que han realizado, pero no especifican si ha sido los primeros trimestres, segundo trimestre, ¿no? Entonces, también se puede darle como una nota aquí, indicando que esos días se están considerando los primeros días del primer trimestre o del segundo trimestre. Luego también el inventario, ¿no? Miren, el inventario. Cuando yo veo un inventario con estos datos de 3, 4 o 6, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Una de las cosas, que hacen inventario 2 veces al año, una vez al año, pero solo 3 días, ¿no? En este caso 4 días, en este caso 6 días. ¿Por qué 2020 hicieron más inventario? ¿No? Ahora, ese inventario también tiene que especificar si es un inventario interno o es un inventario que utiliza el contador de costos, ¿no? Según su política, cuántos inventarios puede realizar, ¿no? Pero sin utilizar a la oficina de almacén, ¿no? Y la oficina de producción, sino imparcial. Llamar a otras personas para que realicen el inventario. ¿Y cuánto es el tiempo que tienen que realizar ese inventario? Ojo, mucho ojo con ello. También esta información tiene que brindarle en sí. Y los días a pagar, ¿no? Los días a pagar, ¿no? Miren, 74, también hay 74 y 85. Por eso los decimales yo puedo analizar, ¿no? Utilizar el criterio. Ya, ok, hay 74, 74. Pero vamos a ver el redondeo. ¿Puedo redondear eso? No, porque no pasa 5. En cambio, este sí. Este sí puede. Profesor, ¿y qué pasa? También me hizo una alumna una pregunta. Profesor, ¿qué pasa cuando, ok, usted me dice que es 5, ¿no? Y usted lo puede redondear. Pero ¿qué pasa si en el segundo decimal, ¿no? Es menos de 5? ¿Usted podrá redondear este número de acá? No, porque es menos. Lo que yo sí puedo redondear es a los números enteros, ¿no? Pero si en caso pasara el 5, ¿no? O sea, que sea 56, ¿no? Entonces ya no sería 5, sino sería 6. Y así sucesivamente. Entonces este ya se redondea a 75, ¿no? Así como este caso, este es mayor que este, pero no llega a 5. Aún así con el esfuerzo que le hace, pero no llega a 5. Entonces, en el especialista de finanzas, ¿no? Comienza también, ¿no? A jugar con los decimales, ¿no? A determinar en sí si corresponde o no corresponde, ¿no? En este caso, ¿no? 2019, ¿qué quiere decir con esto? Aún así ajustados han podido llegar, ¿no? La demora, pero aún, en mi punto de vista, demoran. O sea, todavía están en ese rango de 7.4 o 7.5. Hay una demora, ¿no? Y dame una explicación por qué. Igualmente en el 2020, ¿por qué llegaste a 85? Y explícame por qué, ¿no? Y en este caso, si ha sido en el segundo trimestre, con la norma que le estoy mencionando. Entonces, con esta información ya puedo realizar mi ciclo de conversión de efectivo. Este ciclo de conversión, ¿no? Lo único que voy a hacer es reemplazar a cada uno de ellos. En este caso, ¿no? En este caso vamos a utilizar, ¿cuál es el DDP? 52.51, ¿no? Días de ventas, ¿no?
el día de ventas, pero esto va a ser por año. Ojo, va a ser el análisis en forma vertical, no horizontal, sino vertical por año, ¿no? Por año para poder determinar. Entonces, mi ciclo de conversión utilizo día de ventas, lo sumo con el inventario y lo resto con días a pagar, ¿no? Día de venta, lo sumo con inventario y lo resto con días a pagar. 2018, ¿no? Ya tengo esta información. ¿Y cómo va a ser el Excel? El Excel lo va a reconocer, miren, 52.51, 27.27 y 55.51. Lo resto, lo último, ¿no? Vamos a hacer así. A ver, para que ustedes puedan más y menos. Le doy Enter y me da esta información, ¿no? Me da esta información. Entonces, ya tengo mi dato de ciclo de conversión en efectivo. ¿Qué me quiere decir con esto? Que llega a 24.27. O sea, una 3/4 parte, ¿no? Una 3/4 parte que mi ciclo de conversión, como lo indica ahí en el contenido, ¿no? Como le dije, la eficiencia, ¿no? La eficiencia, ¿no? De cuántos días, ¿no? Obtiene para pagar para lo que es inventario y todo ello. Yo ya lo tengo como datos de los 3 años para poder evaluar. Miren, y esta información lo tienen así: 2019, 2020, según la celda, y tomaré aire también 2018, 2019 y 2020. Entonces, y profesor, ¿por qué sale negativo? Porque es de acuerdo a la información que me está revelando, ¿no? Viene 10 de venta, o sea, pocas ventas has tenido. O sea, pocas palabras, no ha habido, no ha habido participación, ¿no? En cambio, arriba se ha tenido más participación. Y el inventario, ¿no? Ahí lo refleja todo, por eso que sale negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir con esta comparación de esta empresa a la otra empresa? ¿No? Que esta empresa, ¿no? Sí ha podido realizar que su ciclo de conversión, ¿no? O sea, la empresa toma aire SAC, tiene un ciclo de conversión de efectivo negativo, ¿no? De 44 a 52 días, ¿no? Durante el periodo de 3 años, ¿no? Durante el periodo de 3 años, y, y con ello, digamos, puedo determinar en sí. Mira esta comparación. Luego, o sea, de 44 a 52 días durante el periodo de 3 años, lo que sugiere que una gestión de capital y trabajo excepcionalmente buena. Pero esto significa que Tomaare SAC podría vender y recibir dinero en efectivo, ¿no? A pesar con la información negativa, ¿no? De sus ventas, incluso de 44 a 52 días antes de que hiciera realmente los pagos, con cargo a sus insumos de producción, lo que es impresionante, ¿no? Por eso es importante la lectura de los estados financieros, ¿no? En cambio, el Mundial SAC, ¿no? Mejoró drásticamente su conversión efectiva durante los 3 años, es decir, 24.27 en el 2018, 11.09 en el 2020, lo que sugiere, ¿no? Lo que sugiere que una mejora significativa de la eficiencia de la empresa,
aún así, la gestión de capital de trabajo del Mundial SAC no es tan buena como la de Tomaire SAC. Puesta última, ¿no? Que Tomaire SAC ha podido aprovechar su muy sólida posición en el mercado para recibir generosamente condiciones de créditos a los proveedores, ¿no? Entonces, mire, aún así, con esta información, ¿no? Comienzas a pensar, ¿no? Pero profesor, pero si dice negativo, aún así negativo, me está dando como, es una forma de decirle, sí, ¿no? A las dos empresas, la eficiencia te estoy midiendo y mire, este es el resultado, ¿no? Este es el resultado en sí. Entonces, ya terminamos con ratio de liquidez y vamos a entrar lo que es ratio de actividad. Este ratio de actividad, ¿no? ¿Qué cosa es un ratio de actividad hoy en día, ¿no? El ratio de actividad se evalúa, ¿qué cosa? La eficiencia también, ¿no? De las operaciones de un negocio. Por ejemplo, estos ratios intentan averiguar con qué eficacia el negocio está convirtiendo inventarios en ventas y ventas en efectivo. O cómo está utilizando sus activos fijos y capital de trabajo, ¿no? Y esta es la fórmula. Como eran, ¿no? Ese volumen de negocio de inventarios, ¿no? Utilizando el costo de venta sobre el inventario promedio, ¿no? Entonces, vamos a ver un casito para que lo puedan entender, ¿no? Calcule el volumen de negocio de inventarios y los inventarios de día disponibles para el Mundial SAC sobre la base de información que se proporciona lo siguiente. Me dan los elementos, ¿no? Apertura de inventarios, 25.000, cierre de inventario, 30.000, y los costos de los bienes fabricados, los 245.000. ¿Correcto? Entonces ya tengo la fórmula, pero para hallar ello voy a utilizar estas dos información, ¿no? Primero, el costo de las mercaderías vendidas. ¿Y dónde lo obtengo ello? El costo de la mercadería vendida viene a ser apertura de inventario, ¿no? Que tengo como dato, la apertura de inventario, ¿ya? Apertura de inventario. Vamos a hacer así, apertura de inventario más el costo de los bienes fabricados menos el cierre de inventario. Cierre de inventarios. Entonces ya tengo el dato correspondiente, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Quiero saber. Entonces, vamos a reemplazarlo. Los 25.000 que tengo como dato, ¿no? La apertura de inventario, ¿no? La apertura de inventario 25.000, más el costo de los bienes fabricados, que viene a ser los 245.000, menos el cierre de inventarios, que es los 30.000. Eso le dejo como para que se guíe, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es los 25.000 más los 245.000 y menos los 30.000. Entonces, ya tengo la primera información, ¿no? Ya tengo la primera
información. Entonces, este es el costo de venta, el costo de la mercadería vendida. Lo reemplazo y ya tengo la primera información. Ahora vamos a ver el inventario medios. El inventario medios viene a ser, ¿no? Apertura de inventario, apertura de inventarios más el cierre de inventarios, ¿ya? Todo ello, vamos a cerrarlo entre paréntesis, todo ello, la suma, lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué, profesor? Porque me está diciendo inventario medios, y cuando son inventarios medios, lo tengo que dividir, o sea, lo tengo que partir. ¿Cuál es? Del número entero, la mitad, ¿no? ¿Cuánto es la mitad del inventario que hay? Vamos a reemplazar para que ustedes lo entiendan, ¿no? Vamos a darle un espacio aquí. Y el dato, vamos a darle H25. No es H25, sino H26. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazarle la información. Me dice, perdón. Apertura de inventario, 25.000, ¿correcto? Más los 30, cierre de inventario, los 30.000 entre 2, ¿correcto? Y aquí vamos a reemplazar, ¿no? La información. Pero ¿por qué, profesor? Apertura de inventario, ¿no? Al momento de ingresar el 1 de enero, ¿no? Siempre tengo que dar una apertura de inventario. Cierre de inventario, ¿no? 31 de diciembre, ¿no? 31 de diciembre. La apertura del inventario, 1 de enero, y los cierre del inventario, 31 de diciembre. Hay otros que lo manejan a veces dentro del 1 de enero hasta 30 de junio, ¿no? Y luego empieza 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Hay otra razonabilidad también que se utilizan, ¿no? La apertura de inventario y el cierre cuando realizan durante el inventario, ¿no? O sea, los días que van a hacer, ¿no? Pero en este caso no me está pidiendo si es dentro del periodo en sí, pero esos son los datos según los estados de situación financiera. ¿Correcto? Los días disponibles. Por eso dice bien claro acá. Calcule el volumen de negocio de inventario y los inventarios de días disponibles. Cuando me habla de días disponibles, entonces, ¿qué me quiere decir? Durante la apertura y durante el cierre. ¿Y cuánto es el importe del costo de los bienes fabricados que has encontrado? ¿No? Entonces, con esta información del ratio de actividad me va a permitir ello, ¿no? Entonces le doy Enter y ya tengo la información. Entonces, el volumen del negocio de inventario va a ser lo siguiente. Vamos a reemplazarlo. Perdón. Acá me faltó algo por la explicación. Me faltó dividirlo entre 2. Ahora sí. Yo decía, ¿qué pasó acá? Ahora vamos a ponerle la moneda. Vamos a buscar la moneda. ¿Dónde está la moneda?
Está escondido esta monedita. Muy bien, ahora sí. Entonces, cuando ya tengo esta información, ¿no? Ahora sí ya puedo dividir, ¿no? Tengo el costo de venta, tengo el inventario promedio, ¿no? Que se va a realizar y comienzo a darle el dato, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el volumen de negocio inventario va a ser 8.73, ¿no? Que está dentro de rango, ¿no? Que está dentro de rango. O sea, el ratio de volumen de negocio de inventario se utiliza para evaluar la eficiencia, ¿no? Con la que una empresa está gestionando sus inventarios. Muy bien, muy bien. Entonces, con esa información ya tengo el dato correspondiente en sí. Hay otro casito también para que usted pueda darle la diferencia. Esto sí puede ser rapidito, ¿no? Por ejemplo, me dan así este caso de ratio igual que el anterior. Analice, antes de finalizar, analice el ratio de rotación de inventario para Supercontable SAC en Mundialazo SA, Tauro SAC, Industria, todo se puede SAC, en función a su ratio de rotación de inventario para el ejercicio 2018, 2019, 2020. Miren, ya me dan toda la información de las empresas correspondientes, pero me dice, tengo que analizar, ¿no? Tengo que analizar los 3 años de estas empresas. Cuando son grupos empresariales, este es mi análisis, ¿no? Análisis del ratio de la actividad de caso práctico número 7. En este caso se ilustra que el hecho de que el análisis de ratio es útil cuando los ratios de las empresas se comparan con otras empresas de la misma industria. Mire, la misma industria, cómo hace su comparación a través de diferentes periodos por una sola empresa. Supercontable SAC ha sido más eficiente en la gestión de su inventario que el Mundialazo SA. Sin embargo, la tendencia, ¿no? La tendencia de mejora en Mundialazo SA, sin embargo, la tendencia de mejora en Mundialazo durante el periodo de 3 años es más pronunciada, ¿no? En cambio, Tauro SAC es mejor que la industria todo se puede en la gestión de inventario, como se desprende de su ratio de rotación de inventario. Sin embargo, su tendencia relativa en el ratio de rotación de inventario que corresponde entre sí, el ratio de rotación de inventario para ambos disminuyó en el 2019 y luego aumentó en el 2020. Estas tendencias son atribuibles a las expectativas generales de crecimiento económico. Por eso es muy importante esta información de los ratios, ¿no? En el caso de inventario, para poder determinar y evaluar y luego para la toma de decisión. El día de mañana vamos a seguir viendo, ¿no? Estos tipos de ratios para seguir evaluando así. El tiempo nos ganó. Dejo esta frase: no puedo darte la fórmula para el éxito, pero puedo darte la fórmula para el fracaso. Trata de satisfacer a todos, según Herbert Swope, periodista estadounidense. Combinada la charla, con mucho gusto estaremos absorbiendo su consulta, preguntando referida al tema. Muchas gracias, gracias Cames, gracias Sergio. Finalizo la conferencia. Que Dios me lo bendiga a cada